Bueno, retomamos Entre Copas y Notas desde Buenos Aires y del otro lado tenemos a Romina Rolón de Envinados. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Hola Marina, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy emocionante tu introducción. La verdad que cada vez me sensibiliza más cuando se hablan de estos temas. Y bueno, y quise estar acá en el local para que también sea modelo de inspiración del otro lado. Romina, sí, la verdad que es maravilloso tu proyecto. A veces es difícil, ¿no? Y por un camino difícil, un camino que necesita mucha comunicación y que necesita sobre todo tener una constante afirmación de lo que uno quiere, ¿viste? No es fácil, sin dejarse tentar por otras cosas. Totalmente, tal cual, ¿viste? Como esos, te diría como artilugios que uno tiene sin dejarse tentar por eso. Yo te escuchaba en la introducción que tuviste muchos invitados productores, que son el motor también de que cada botella de vino esté en la góndola. Pero también es hoy hablar muy interesante sobre la comunicación, ¿viste? Porque yo siempre digo que esto es una evangelización. Lo hablamos un poco en los audios que teníamos. La evangelización, la uso a la palabra porque creo que reúne toda esa energía que el otro escucha esta palabra y dice, sí, realmente lo es, porque es un camino largo, es un camino que tiene constantemente la acción, el accionar y el escuchar mucho al otro, el escuchar mucho al consumidor para saber en dónde está parado, pero sobre todo qué recepcionó de este tipo de agricultura para poder iniciar ahí una profundización. La verdad que cuando yo inicié con este proyecto, como en realidad me confirmé que quería seguir por este camino y quedarme en esta vereda, dije no va a ser fácil, seguramente va a ser muy lento, pero bueno, se va a poder lograr. Y bueno, hoy es tangible. Y como bien dijiste vos, esto se trata de comunicar lo orgánico, lo biodinámico, y los vinos naturales de una forma consciente. O sea, no de sumar a mitos o cosas que todavía, viste, hay mucho de que el vino orgánico muchísimo. De que no me gusta, de que está malo, etcétera. Entonces, bueno, hay que ser muy responsables y comprometidos de poder hacer esto. Nosotros acá en Envinados tenemos un sommelier que está constantemente abrazando a la gente, recibiéndolo. Y hay algo muy en particular que siempre recibimos con una copa de vino sin importar si vas a comprar o no. Pero nos parece tan importante que poder probar, que los consumidores prueben a medida que vos vas hablando y que lo vivan, ¿viste? Como que no importa si lo vas a comprar o no, te gustó o no, pero bueno, algún concepto te vas a llevar y la idea de la educación para nosotros es recontra importante. Es fundamental. Roby, empezando como por el Envinados. ¿Por qué Envinados? ¿Por qué le pusiste ese nombre hermoso, Ajá, la palabra o la acción de envinar en el mundo del vino es cuando estás en una degustación y probaste vinos anteriores en las copas y cuando vas a probar otros vinos, lo recomendable o lo que sugerimos es que coloquemos un poquito del vino que vamos a probar siguiente para envinarlo, que es impregnar la copa de ese vino que sigue y que pierda residuos de lo anterior, ¿no? Para que lo puedas probar plenamente. Nosotros la palabra envinar lo usamos en Envinados por una cuestión de que queremos ser esa impregnar de información, de cosas nuevas para que vos puedas tener una base y seguir profundizándote en el mundo del vino. Eso para nosotros es importante. Para mí no hay nada más importante de poder trascender con algo que sirva para este mundo del vino que está
que es muy diverso, ¿no? Entonces, por eso nos tomamos envinados. Entonces, la misión es impregnar y contagiar del mundo del vino a todos los que tengan ganas y estén abiertos para eso. Sí, y me encanta la analogía que hiciste entre la evangelización y el envinar, porque también necesitas limpiar, ¿no? Para que la gente cree eso, porque vos sentís que la gente tiene mucha contaminación cuando va a tomar un vino que es natural, ya se sugestiona con la etiqueta. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís la percepción del común de la gente? Porque tal vez alguien que va a tu local ya conoce, o tal vez no, tal vez alguien pasó de la calle. Hay varios consumidores que entran, algunos que entran simplemente porque ven vinos en la vereda y quieren saber algo de qué venden, por ejemplo. La mayoría de los que llegan acá llegan por algo que les movió y que saben que van a probar estos vinos, pero el que no sabe, lo que hace es mirar todas las etiquetas que tenemos y se sorprende de que no conoce ninguna. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí como que le da lactancia a poder elegir, pero cuando ven vinos orgánicos o naturales, hay un prejuicio bastante grande que de mucha comunicación tergiversada, digamos, que no era la correcta, y hace que, bueno, ahí es donde empieza la evangelización, ¿no? Entonces, sí, hay muchos mitos, prejuicios de que vinos, bueno, no están bien. Yo siempre digo que el vino tiene que estar por delante, es un producto que tiene que estar por delante de nuestros egos. En la antroposofía, por ejemplo, que es la filosofía que se desgarra la biodinámica, el ego es algo que debería ser parte a nivelar a continuación o en realidad vincular con el ego del hombre, ¿no? A vincular con todos los otros reinos que son necesarios para vivir, pero no está por delante. Entonces, cuando el ego se convierte por delante del vino, el vino pasa a ser secundario. Y lo que nosotros queremos es que el vino sea primario, porque es ahí donde empieza a funcionar todo. Entonces, sí, es muy difícil que el consumidor, al tomar mucho vino social, por ahí no tenga la conciencia de lo que está tomando. Y lo que vos hablabas al inicio de que estos cambios climáticos, la forma de vida que llevamos hoy, la situación de comer por comer o de beber por beber, y que detrás nuestro están pasando un montón de cosas que hace que después entremos en un proceso que yo lo concilio con la parte personal. Hay procesos personales de elevar conciencia o cambiar de vibración, o ya vincularte de otra manera con todo lo que te rodea, con personas, con productos, con lugares, etcétera. Ahí creo que empezás a cambiar un poco el chip y decís, bueno, el vino no es ajeno. La persona que lee ya una etiqueta de un producto, una galleta, de una fruta, de lo que sea, empieza a tener conciencia y decir, bueno, ¿qué es lo que yo me estoy incorporando a mi cuerpo? ¿No? Y el vino orgánico y biodinámico hace que sea parte de ese grupo de productos que son conscientes, ¿no? Yo tengo un programa de streaming y digo, nosotros creamos una comunidad de consumidores conscientes, y todo lo que conlleva a utilizar la conciencia, bueno, lo utilizamos a nuestro favor. Pero sí, creo que hay muchos mitos, y también, Marina, aprendí en pocos minutos y segundos explicar qué es lo biodinámico, orgánico y natural antes que la persona se vaya, ¿no? Como que, no, bueno, chao, claro, no. Sí, o sea, porque es todo lo mismo, si no me pongo... para la gente, es todo lo mismo, ¿no? Claro. Lo orgánico, bueno, en mi local está en un cartel enfrente dice vino orgánico, porque para mí es la palabra más simple de poder conectar, y por lo menos algún concepto tienen todos de lo que es lo orgánico, cualquier producto. Claro. Entonces, bueno, eso es como el conectar a través de lo orgánico.
pero cuando decís biodinámico, te diría que el 95% de los consumidores no lo conocen. Sí, y es como calculo, ¿no? Te digo porque justamente hice un par, en mi caso de Reels, hablando de la biodinamia, porque tuve la suerte de estar haciendo preparados la última vez en Mendoza. Sí, y sentí una cosa muy especial. O sea, yo siempre tengo respeto, pero nunca había participado. Y energéticamente es muy fuerte, es algo que se hace, vos lo sabrás, bueno, en el equinoccio, y es muy fuerte. Y lo que noté, lo que más me llamó la atención, porque yo estaba haciendo un reel, ponele, ¿no? Estaba como del lado de periodista, por decirlo de alguna manera. Claro. El compromiso, porque en esa jornada de preparados biodinámicos estaba la enóloga, estaba la persona, digamos, de marketing, estaba el productor que cosechaba la uva, o sea, el compromiso genuino y genérico de toda la bodega. Y eso es algo de reunir en una sola jornada. Dije, wow, qué energía, qué fuerza, cuánta creencia, ¿viste? Me llamó la atención esa energía en ese día, ¿viste? Y déjame sumarte una palabra que para mí es algo fundamental, es la igualdad. Absolutamente. Ahí se van los egos. Sí. Porque sabemos que como en toda empresa hay un organigrama y sobre todo hay escalafones jerárquicos que están muy bien porque es organizacional, muy conveniente y sobre todo muy sano, pero en esos momentos de la biodinámica se van los egos y hay una igualdad. Entonces estamos todos preparando los preparados biodinámicos con un solo fin de compartir, pero sobre todo de unirnos en fuerzas. La biodinámica es el movimiento de las fuerzas también, ¿no? Entonces, y como parte fundamental, el ser humano es fundamental en esto. Entonces, unirnos en igualdad está bueno. Pero la gente que no tiene ni un poquito de idea, nos está escuchando y dice, esto es una religión. Sí, ¿no? Sí, y me ha pasado un montón de veces. Diciendo, esto o son religión, o son hippie, o hay una brujería detrás. Sí, ¿viste? Sí, como pero bueno, entonces aprender a decirlo eso en pocas palabras y si querés conectar, conectás, buenísimo, y si no, está todo bien. O sea, no hay un Boca River en esto, ¿no? Como siempre lo convencional versus son procesos y el mundo del vino es tan diverso, es nuestra ventaja mayor, entonces está bien que convivamos. Pero esa es la palabra, convivir, no competir, ¿viste? Sí, aparte tampoco señalar con el dedo o juzgar y no respetar. Yo creo que un poco es eso, ¿no? Lo que uno tiene que transmitir. Sí. Por ahí no comulgás con la biodinamia o no te parece o claro. prejuicio, pero respeto. Porque aparte no es una práctica que decís, le inventó alguien acá hace 2 días, que, viste, se tomó 3 días. O sea, es algo que tiene un fundamento basado en un montón de cosas que rigen un montón, no sé, navegación, pesca, o sea, son ciclos, digamos, cósmicos que existen y nos regulan. No es que estamos inventando nada nuevo, ¿no? Total. Hace poco escuchaba una amiga que decía, estamos leyendo en una bodega biodinámica un libro que se llama El marketing de la originalidad. Y remontaba a la raíz de esta palabra, ¿no? Viste que nosotros decimos constantemente, che, hay que ser originales, vayamos a ser distintos. Y la raíz de esta palabra es el origen. La originalidad viene de el origen. Entonces, un poco en este tipo de agricultura es volver al origen. Volver al origen de la agricultura, de modo tal que se vea reflejado con el vino. Pero entonces eso me resonó bastante porque dije, claro, estamos constantemente queriendo ser diferentes, pero en definitiva estamos volviendo al origen. Entonces, no, como vos decís, no es algo que se inventó ayer y hoy es tendencia, pero hace miles de años era lo único que resultaba. Entonces, no es menor volver a eso. Absolutamente. Romina, vamos a ir a una breve pausa musical y cuando volvemos me seguís contando de Envinados, ¿te parece? Obvio.
Dale, Unos dale, segunditos. gracias. Acá retornamos entre copas y notas con Romina Rolón desde Mendoza en esta vinoteca que es mucho más que una vinoteca, porque me vas a contar ahora, enseñan, hacen un montón de cosas, evangelizan y envinan a las personas que vienen viciadas de información con, en principio yo diría, por eso soy un poco romántica, con mucho amor, porque se te transmite, se te ve la pasión que tenés, que me encanta eso en una persona cuando comunica. Bueno, Romina, me estabas contando del tema de la biodinamia, de volver al origen, que en definitiva no es crear nada nuevo, sino a decir, che, acá estamos, ¿no? Claro, sí. Así que yo hago la formación biodinámica, este va a ser mi segundo año, lo cual me compenetré muchísimo y tardó mi proceso. Porque yo hace mucho conecté con la biodinamia y me parecía algo distinto, ¿viste? Y dije, bueno, esto en algún momento va a poder ser rentable. O sea, Sí. En ese momento cuando lo tenía no había absolutamente nada. Entonces hoy la empresa se arma con... nosotros distribuimos a restaurantes, hoteles y vinotecas, bodegas orgánicas y biodinámicas en un portfolio de 6 bodegas con productores chicos o medianos, no hay ninguno grande. Y también es, una forma de poder colaborar con esto, de posicionar estos vinos de la mano de personas que se dedican a la comunicación, como nosotros, y después tengo el local, donde es mi parte física, ¿no? Es donde la gente puede llegar a ver, puede venir, tomar vinos por copa, que tenemos siempre varios vinos por copa abiertos, diferentes estilos. Puede hacer una clase de degustación, que la clase de degustación dura entre 40 minutos y 1 hora aproximadamente. Si se copan mucho, seguramente van a estar más, pero normalmente los viajeros lo hacen, o la gente que llega a Mendoza, ya sea de acá de Argentina o de afuera, donde quiere saber un poquito más del mundo del vino, de este tipo de agriculturas, y ya después, a los días siguientes, salen a recorrer bodegas. Entonces, como que acá hay una breve explicación del mundo del vino para que disfruten de una manera un poco más placentera la visita a Mendoza. Y también hacemos cursos todos los meses. Romy, este tipo de charlas, te digo porque es un dato interesantísimo, esto lo hacen varios días a la semana, tenés horarios. Lo hacemos, nosotros abrimos de lunes a sábados de 16 horas a 22, es el horario de invierno, sí. Pero lo hacemos con una reserva previa aproximadamente un día, de 24 horas antes, y si no, llegan al local y si quieren hacerla y está todo disponible, también se puede hacer. Eso no hay problema. Son aproximadamente 6 vinos lo que probamos en la clase. Y bueno, la idea es que se lleven un concepto real de todo esto. Pero sí, la clase de degustación también está en TripAdvisor, lo cual es nuestro mayor canal de ingresos de este tipo de reservas. Y bueno, después algunas agencias también se pueden encontrar esta actividad que es de parte de Envinados. Ustedes tenían como una especie que yo te había consultado la otra vez, como de tarjeta. Contame cómo es eso que tienen con los hoteles también, ¿no? ¿Tienen algún convenio o no? Básicamente con la nueva, el nuevo forma de hospitalidad que hizo un boom después de la pandemia y antes también, pero después también de la pandemia hizo más fuerte, donde nosotros estamos ubicados entre la calle Aristides Villanueva de la ciudad de Mendoza, que es una calle que está inundada de bares, restaurantes y toda la parte comercial llevada a la gastronomía, lo que hace que tengamos, estamos en la 5ª sección, como si, no sé si en Buenos Aires sería como un Palermo de Mendoza. Zona donde todos tienen que caer, lo que quieren hacer gastronomía, y caen ahí, sí. Exactamente. Entonces nosotros estamos en un sector, en una zona bastante, digamos, posicionada en este tipo de rubro, y lo que se ha formado en el último tiempo es varios hospedajes
de Airbnb sí, hospedaje básicamente de Airbnb o Booking, Sí. lo que los anfitriones, sí. Exacto, anfitriones que tienen sus hospedajes. Entonces, hace bastante tiempo se me ocurrió algo que ofrecerle que conozcan los que venían a este tipo de Airbnb o hospedajes a través de un producto que creamos que se llama Gift Anfitrión. Sí, es un QR que está en las heladeras de los anfitriones, donde el anfitrión es simplemente conectando con envinados, tiene este beneficio, y los visitantes escanean este QR, habilitándole, digamos, el regalo que le hizo su anfitrión para tomar unas copas de vinos como visitando Mendoza, como un regalo de bienvenida a Mendoza, ¿no? Y tenía que ser vino, obviamente. Entonces, bueno, los visitantes llegan y prueban una copa de vino y ahí es donde se inunda todo, porque quieren más copas de vino, lo pueden tomar, empiezan a ya reservar su clase de degustación, quizás algunos se llevan botellas para regalar, de vinos diferentes que no van a encontrar en otro lado. Entonces la verdad que eso se fue como creando de forma natural, muy, muy sorprendente para nosotros, y es algo que tiene un beneficio del anfitrión. Por tener, o sea, al anfitrión no se le cobra nada, es simplemente, porque yo siempre decía, che, todo es para el huésped. O sea, claro, sí. Y lo estuve como estudiando con Airbnb sobre todo, cuando uno escala como categoría de anfitrión, que debe tener, ¿cómo lo hace? Entonces, para ayudar al anfitrión a que aumente de categoría, nosotros darles estos beneficios, que no cuesta absolutamente nada, que todos crecemos en comunidad y en definitiva es mostrar Mendoza, ¿no? Entonces es un poco también muy coherente con nuestra filosofía. Una genialidad, Romina, te felicito. Y también Gracias. creo que esa filosofía que vos hablás, ¿no? De todos por igual, todos en conjuntos, todos juntos, es algo que también se viene. Esto, ¿no? De decir, che, colaboramos juntas, che, nos ayudamos. Y yo no sé si te pasa a vos, pero me pasa que yo digo, a veces, ¿no? Digo, hacemos esto en conjunto porque creo que se viene la época de sumar. Porque la individualidad ya no va más, para mí ya es de modé y tiene un final corto. Entonces, fíjate cómo todo se va juntando. Así que te felicito porque impresionante lo que hiciste, me encantó. Gracias. Estoy recontra de acuerdo con vos y déjame como aportar solamente un concepto biodinámico o antroposófico importante en eso. Se llama la trimembración social, que Rudolf Steiner, que es el filósofo que hizo su doctorado en biodinámica, en realidad hizo su doctorado en antroposofía y hoy es el creador de la antroposofía, dice que nosotros como comunidad y como parte social, como sociedad, digamos, debería reinar en nosotros el valor de la libertad para elegir todo lo que tenga que ser con el arte, con la religión, con los gustos. Debería reinar la libertad. Cada uno es libre de elegir lo que quiera. Para la parte legal, para normas, leyes y demás, debería tener la igualdad como valor principal en esto, ¿no? Y habla de la economía, cuando un poco las empresas y las personas que nos dedicamos a ser emprendedores, que bastante cuesta en este camino, el valor más importante debería ser la igualdad, ¿no? Entonces, y que cada uno debería encontrar la satisfacción de sus necesidades simplemente por lo que necesita y no de más. Y eso me parece algo que lo vengo practicando muy a poco, porque el sistema nos abraza, ¿no? Como que nos aprieta, bueno, nos lleva. Sí, hay que llegar a fin de mes. Claro, tal cual, y hay que coexistir. Pero digo, es un poco llevar a la conciencia eso y pensarlo en términos bastante más serios y decir, la verdad que sí, si vos encontrás todo lo que necesitas para vivir, para lo que sea, comprarte un auto, la casa, es lo que necesitas. Sí. Todos aportamos hacia eso, sería muy, muy bueno. No estoy hablando en un tema
utópico, sino que ya hay muchas empresas, sobre todo en Alemania, que rigen, y acá en Mendoza hay algunas situaciones que están por ese valor de la fraternidad, ¿no? Así que es como, bueno, ser fraterno, por eso se llama economía fraterna. ¿Tiene algo que ver todo esto que mencionás con el tema del comercio justo y demás? Claro, bueno, exactamente. El comercio justo hace que sea tal cual es. Entonces, bueno, en Canadá está muy fuerte pisando el precio justo, el comercio justo. Bodega Argento, que recién la nombrabas, también está con mucho lo que es fair trade, se llama en inglés, y la verdad que hay un loguito, que es una certificación, sí, que el consumidor puede ver, que hay una trazabilidad en todo ese producto, y la verdad que está es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, después de las certificaciones, viste, empiezan a confundir, y el consumidor también, como poco pasa con los puntajes, pero digo, yo veo una certificación orgánica, eso quiere decir que es un vino orgánico. Si yo leo en la etiqueta que solamente dice vino de uva orgánica, es que todavía la bodega no está certificada. Uh-huh. Y después, en lo biodinámico, tengo que ver el loguito de Demeter, que es el ente regulador a nivel internacional de ser certificadora biodinámica. Y bueno, fair trade y todos los logos de ser vegano, etcétera, se van como acumulando atrás de la etiqueta, y todo eso también tiene un costo elevado en los productores. Entonces, a veces está en la elección de sí ser certificados, y a veces no, porque por una cuestión de costos que empiezan a sumar al producto final. Claro. Eso también es un tema en cuestiones de costos y de precios. Pero si yo quiero exportar, seguramente tengo que estar certificado, ¿no? Por unas cuestiones de regularidades de los mercados. Claro. Ahora yo te quería preguntar algo. En vinados, porque por supuesto hay productores que son chicos, o hay productores que de repente estas certificaciones son muy caras, y vos tenés una filosofía, haces tu producto, lo haces siguiendo todas las reglas, porque la persona que aplica la biodinamia lo hace porque lo cree. Muchos incluso hasta no lo comunican, ¿no? Sí, tal cual, decís, tal cual. No te da el costo, o se lo vas a tener que transmitir al consumidor. O sea, vos dentro de lo que es envinado, dentro de lo que son tus etiquetas, no tenés todas las etiquetas certificadas, ¿o sí? No. Claro. No, porque... No, explicarlo, porque si no dice, ay, no, si no está certificado no lo es. Es que si no deberíamos pagar tal vez muchísimo y no podría llegar a tantas personas. Creo que eso también lo pasé como consumidora y como profesional. O sea, cuando te empezás a organizar en tu cabeza, decís, bueno, busco la certificación para validar el producto, ¿no? Es normal que pase, y que realmente en algún punto está bien que te puedas ubicar de alguna manera a etiquetas que son orgánicas o biodinámicas. Pero en este caso, como en vinados, y que hay una persona siempre detrás que va a comunicar el producto y te va a guiar en tu elección, lo que hace es que no tenemos obviamente muchas bodegas y vinos que están certificados orgánicos y biodinámicos, pero en otros productores más chicos no, por ejemplo, y nosotros tenemos el compromiso de poder comunicarlo, y explicamos esto tal cual lo dije. O sea, esto es una filosofía, un estilo de vida que no hace falta que una certificadora me agregue más valor, digamos. Sí es necesario en algunos términos, pero también para ayudar a que no se rijan sobre eso, ¿no? Como claro, no elegirlo porque no está certificado. Pero igualmente cuando lo toman, es un antes y un después cuando empezás en esto, ¿no? O por lo menos para mí. Romy, hablando de eso, vos energéticamente, cuando uno está conectada, tomando, yo en realidad tomo muchos vinos, me gusta, digamos, probar. No tengo un entrenamiento específico y un paladar absoluto que puedo determinar este perfil de vinos. ¿Vos sentís esa conexión energética de decir, es un vino... a ver, vamos a parecer dos locas hablando sola, pero sentís esa cosa de decir, pero claro, pero entiendo, pero ahora sí. ¿Te pasa eso? Sí. Mira, yo hace 16 años que soy sommelier, empecé muy chiquita, a los 21, me recibí, y
empezás el mundo del vino como viéndolo muy grande, ¿no? Como, bueno, todo lo que hay que probar, etcétera. Y llevas tu camino. Hace un par de años, bastante, como 6 años, 7 años atrás, empiezo en este mundo de este tipo de agricultura. Y tengo varios amigos enólogos también y lo he discutido bien, que si cuando tomas un vino de estos te das cuenta, ¿no? Yo que tomo a diario estos vinos y que es como ya lo tomo consciente y a veces no tan, a veces social, me doy cuenta por su expresividad, por su sentido de ser y la coherencia que tiene en todo sentido, ¿no? Como por ahí vos hablabas mucho de energía y me gusta porque energéticamente es diferente, ¿no? Como que vibra de una forma diferente. Entonces creo que a veces la parte de vinos convencionales, yo no digo que no tomo más vinos convencionales, ¿no? Sí, obvio, hay clásicos que todavía tengo en mi cava que los voy a seguir teniendo porque bueno, son históricos, pero hay un quiebre en mi paladar o en mis gustos hoy que yo necesito fruta, que necesito potencia en aromas, y esto lo que hace también, y a mí me estoy dando cuenta muchísimo más, cuando pruebo vinos que están con elevado anhidrio sulfuroso, sobre todo en blancos, que me llevan a una situación un poco más chata o diferente, ¿no? Y acá me pongo polémica, Marina, porque digo, bueno, cuando entras en este tipo de agricultura, realmente en los productores que sí hacen las cosas por una convicción de vida, tienen una coherencia, que conservan el entorno y tratan de que ese entorno sea el más, digamos, el más condicionado para una biodiversidad que hace que la uva esté de manera tal plena que el vino respete o refleje todo lo del viñedo. Entonces cuando probás, y las levaduras que usan en la fermentación son 100% indígenas, donde está todo conectado con todo, después vas a un vino que usa levaduras seleccionadas por determinada razón, que está perfecto, pero que tiene un patrón que hace que un poco homogeneice todos los vinos, claro, ¿no? Y empezás perfectamente. Entonces digo, ahí es donde empezás, y es muy interesante cuando los consumidores entran, los clientes entran al local, porque prueban un Malbec, por ejemplo, que es una variedad, nuestra variedad bandera. Sí, que están acostumbrados de repente, sí. Claro, y que decís, bueno, un Malbec, pero sí, ¿esto es un Malbec, te pregunto? Entonces decís, sí, y nosotros tomamos a esa degustación la otra cara del Malbec. Porque estamos acostumbrados a quizás un perfil que está bien, pero cuando probás estos Malbec que son totalmente diferentes, dudas que es un Malbec, y en realidad no, es un Malbec 100%, pero con otro carácter que muestra el entorno. Entonces yo soy muy exigente cuando el productor o la bodega dice, este es un vino que muestra el entorno, y usa levaduras seleccionadas, número tanto, claro, con tantos descriptores, y el entorno está todo bien, pero se fue en 2 minutos. Romy, vamos a tener que ir a una pausa musical, pero te dejo para que me respondas en la próxima, en el próximo bloque. Vos, a través de este tipo de vinos genuinos, encontrás mucha diferencia respecto a los terroirs, respecto a los lugares, respecto a cómo está elaborado, mucho más fácil que con otro tipo de vino. Bueno, esa es la pregunta que te dejo. Una breve pausa musical y volvemos con el último bloque. Hola, mi nombre es Erika Montero y mi marca personal @soycybermujer, y estoy aquí para hacerte una invitación súper especial para este miércoles 14 de mayo. Tendremos un networking para emprendedores, un evento que organiza Ari de contigoradioos.com, así que la invitación es a que te sumes y vengas a este evento en Champion Doral. Vas a tener la oportunidad de compartir con otras personas y otros emprendedores como tú, pero también vas a tener la posibilidad de escuchar sobre herramientas de inteligencia artificial que estaré compartiendo para ti. Te esperamos en este evento, Networking para Emprendedores, patrocinado por contigoradioos.com.
Bueno, acá retomamos en Entre Copas y Notas, en Contigo Radio. Estamos hablando con Romina Ronón de Envinados de Mendoza. Nos está hablando de todos los vinos orgánicos, sustentables, biodinámicos, espectacular. Y te hicimos una pregunta, Romy, que quiero que me cuentes cómo se percibe un Malbec o qué diversidad tiene al estar poco intervenido, por decirlo de alguna manera. Bueno, fundamentalmente creo que estamos en una era donde estamos hablando mucho del terroir, ¿no? Como que hoy las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, al contrario de Europa, el viejo mundo que ya se está saliendo de las denominaciones de origen y está queriendo ser libre y fundarse mucho más en la indicación geográfica, estamos creando una parte más educativa para que los consumidores entiendan la diferencia entre un suelo y que no da lo mismo ser de, no sé, de Luján de Cuyo, Mendoza, Valle de Uco, y después de ser más de lo más grande a lo más preciso, que ahí es donde creo que nos vamos a quedar, decir, bueno, es de Mendoza, pero ¿de dónde? Es un Malbec de Mendoza, pero ¿de dónde? De Luján, pero ¿qué parte de Luján? Y ahí empezás a tener ser más minucioso. Y creo que en este tipo de agriculturas que cuidan el entorno, pero sobre todo lo dejan al entorno mejor al que lo encontraron. La vid como toda planta es algo que yo debo intervenir, que no estaba en el lugar y que yo debo plantar. Y lo que hace la agricultura sustentable es no quitar absolutamente nada de fauna nativa ni de flora nativa, que hace que también sea parte del entorno. Y muchos hacedores o productores que crean esto también se van a vivir al lugar donde están haciendo vino, porque la parte cultural y social no es ajena a lo que está pasando. Entonces, en eso yo creo que la agricultura sustentable realiza una forma de hilo conductor a una trazabilidad aún mayor. Yo puedo saber de dónde salió esta uva, cómo fue hecha, cómo fue elaborada, qué poda se hizo, qué actividades hay en el suelo, qué flora hay en el suelo, a dónde fue a parar ese ingreso que tuvo por esa botella, cómo revalorizó la parte cultural de alrededores. Y además, fundamentalmente en el vino, cuando lo pruebo, pasan cosas diferentes a un lugar quizás igual al de al lado, con una agricultura que no tiene vida a su alrededor o que ha desarmado ese entorno a conveniencia del ego, ¿no? A conveniencia del ser humano. Entonces lo que hace es que sea diferente en total convicción cuando probas un vino de estos y ahí es donde entendemos que es tan importante el entorno de la uva que va a dar 100% el vino. Y sobre todo colaborando y terminando con esto de la coherencia, es que el agregado de anhidro sulfuroso no es un enemigo para nosotros, sino que en tanta cantidad sí se ha probado que los sulfitos son inhibidores de color y de aromas. Entonces apagan bastante más a lo que yo puedo obtener de un vino sin más agregado de sulfitos. Perfecto, sumamente claro. ¿Qué considerás que le pasa a un consumidor de vino de serie, de vino de marca, de consumidor de Malbec, cuando toma ese vino? Porque no lo identifica con un Malbec, porque no está hecho en serie. Te preguntan, ¿es un Malbec? Y te cuestionan, se cuestionan, les gusta, no les gusta, tiene que tomar una segunda copa. Eso es un poco, porque hay que evangelizar y hay que... A veces la gente no te da una segunda oportunidad, ¿viste? Hay gente que es muy cerrada, que te dice, no, esto no va, escucha, sí. Me está vendiendo gato por liebre, te dice. No. Tal cual. Sí, además de evangelizar hay que ser un cirujano plástico, ¿no? Para saber cómo tocar, en dónde tocar y no tocar de más, pues se desangra en algún punto. Imagino perfectamente. Claro, creo que depende mucho de la persona, del humor, del estado, cómo ingresó, qué ingresó, con qué
cómo ingresó en expectativas, pero la gran mayoría los descoloca. Al descolocarlo, le dan una segunda oportunidad, porque en el mundo del vino lo que el consumidor busca actualmente es que los vinos sean distintos. Claro, De cualquier manera, ¿entendés? Sí. Que lo sorprenda, porque estamos en una quiero que algo me sorprenda, no solo el vino, es todo, pero digo, la gran mayoría le da otra oportunidad y dice, mirá qué interesante, se lo lleva o prueba otra copa. El otro día me pasó con unos brasileros, los brasileros que llegan a Mendoza vienen con un concepto de recorrer 3 bodegas importantes que no voy a nombrar, y listo, y ahí está hecho el viaje a Mendoza y llego a Brasil contando que fui, probé los vinos, etcétera. Ok, llegaron un padre y una hija que venían, la hija primera vez a recorrer Mendoza acompañado del padre, pero con un viaje enoturístico, ¿no? Para probar vinos. Y fueron caminando por la vereda, entraron por pura casualidad. Yo estaba acá, no suelo estar mucho acá, está Gerardo, que es nuestro sommelier, pero yo estaba acá. Y entraron viendo a ver qué podían hacer de una degustación, con ese ímpetu. Y terminaron viendo y medios raros, ¿viste? Como no nos conozco, los vinos, no sé si lo voy a probar. Claro, sí. Y bueno, de ahí probamos los vinos, le probamos un Malbec, le encantó un Malbec, se llama Chacho, un Malbec de San Rafael, de Villafuel. De Chacho Asensio. De Chacho Asensio. Sí. Para mí es la cara B del Malbec, ¿no? Sí. Sumamente fluido, pero súper aromático, bastante con intensidad de sabor. Claro, y dijo, esto es un Malbec. Y se llevó la botella, se tomó otra copa, y le explicás de estos vinos. En algún momento, en algo resonaban con el tipo de agricultura, pero no de lleno. Entonces digo, existe un modelo que hoy la gente se deja sorprender cuando vos sos coherente, cuando sos consistente también con tu información. Entonces digo, es tan importante estar capacitado o conocer sobre todo lo que le vas a comunicar al viajero o al visitante de Mendoza, porque si le comunicas algo, un concepto erróneo, se van con eso, lo esparcen, lo hacen expansivo, se convierten en... Sí. Qué responsabilidad, Romina. Totalmente. Entonces decís, bueno, pero no, ¿y por qué te lo validan? Porque sos de Mendoza, porque vendes vino y porque creen que si lo que le estás diciendo es verdad. Entonces hay que tener responsabilidad sobre todo lo que le decimos y comunicar Mendoza de una manera correcta. Sabes que tengo como una duda, porque ahora que te veo en tu vinoteca y demás, tengo una duda de, ¿los tenés clasificados los vinos, como vos me hablaste, naturales, orgánicos y biodinámicos? ¿Los tenés clasificados o no? Digamos, cuando alguien entra, ¿no? No, en algún momento lo quisimos hacer de la parte de adelante, que es la más colorida, que sea algo que te los vinos naturales, quizás un poco más funky, que tenga la gente que entienda, que lo sepa, y después, no, somos anti-orden. ¿Por qué? Porque me parece que es la manera de también seguir esta parte distinta, ¿no? No lo tenemos ni por varietal, ni por orgánico, biodinámico y natural. Están todos esparcidos y la idea es que puedas, digamos, pasear por el lugar, que no es grande. Eso también es otra cualidad. Yo en el 22 estuve en Europa recorriendo muchos vinos, muchos bares de vinos naturales y muchas vinotecas así, y la cualidad de ser chiquitos, ¿viste? O sea, claro. El modelo es algunas mesitas, muy pocos lugares, pero que en ese sentido tiene también una parte de coherencia de no ser tan grande, donde no va a ser rentable, donde no va a tener tantos productos y bueno, la verdad que a nosotros nos faltan mucho más productos, me encantaría tener a todos, pero bueno, de a poco se va creando una necesidad y lo vamos haciendo de esa manera. Es importante resaltar que para ser sustentable hay que ser rentable. Entonces no, ningún tipo de empresa que dice que es sustentable no va a ser rentable, y eso también es importante, ¿no? Entonces hay que ser consciente de eso. Claro, sí, es también un equilibrio
Absoluto. Aparte, bueno, el nivel de comunicación que me decís que tienen que tener, imagínate con el nivel de detalle, o sea, no puede estar cualquier persona, viste, como si fuese un negocio de ropa diciendo, sí, pero antes talle 40, no, o sea, Claro, esto se necesita, sí, que sea de esa manera. Romina, ¿hay algo que quieras dar a conocer o dónde están ubicados? ¿Cómo te contactan? Bueno, las redes, Envinados. Las redes es Envinados MZ, como la sigla del aeropuerto, digamos, sí. de Mendoza. Esas son las redes de Envinados, donde ahí encontrarán siempre todas las actividades nuevas que vamos a hacer, los cursos, las clases, nuestra dirección. Estamos ubicados en Olascuaga 735, que está entre Aristides Villanueva, esta calle importante que les dije, y calle Rufino Ortega, en plena quinta sección de Mendoza, a solo 300 metros de Aristides y Belgrano, que son las vías, ahí es el inicio de esa calle, y a muy pocas cuadras también del Parque General San Martín, lo cual es lugar para obligados a venir. Y después tenemos un curso de degustación que hacemos todos los meses, que eso está bueno por ahí para cuando sos viajero y estás 3 días en Mendoza y querés hacer algo un poco más académico. Lo hacemos lunes, martes y miércoles, todos los meses con fechas determinadas, que también se suben a nuestra red social. ¿Sí? Y después @VivoVinoMZ también es nuestro programa de streaming dedicado a la agricultura sustentable, donde siempre hay productores, enólogos, ingenieros agrónomos o sommelier o todo lo que tengan que ver con la conciencia en la sustentabilidad, todos los miércoles a las 12 a través del programa del canal Fans del Vino de Mendoza en YouTube. No, estás a full, Romina, la verdad que me encanta, te reitero y te felicito por el emprendimiento, por todo lo que me decís, por la pasión, por no jugar con la más fácil, ¿viste? Porque jugar con la más fácil es lo hace cualquiera. Y realmente eso se siente, se transmite, vos también como que me emocionás, porque esa misma emoción que sentí en su momento cuando te contaba en esa bodega, ¿no? Con la igualdad, con el compromiso, con esa pasión y con esa creencia, bueno, es un poco lo que yo siento con vos, así que bueno, me encantó. Muy seguido en Mendoza, así que el próximo... Bueno, te esperamos nuevamente, obvio. Por supuesto. Así que bueno, Romina, si no hay nada más que agregar, ya te van a seguir en redes y por supuesto en el Instagram con Romina o conmigo, cualquier información o cuestiones que puedan llegar a quedar, las dudas, siempre las vamos a responder. Vos también, Romy, responden muy bien en el Instagram de ustedes. Yo los escribí y enseguida me respondieron. Sí. Somos ahí todos atentos a eso, es súper importante, así que lo que quieran escribir, dudas además. Muchas gracias, Marina. Por favor, muchas gracias a vos y a todos ustedes. Gracias por participar de este programa y nos encontramos la próxima semana con más Entre Copas y Notas en Contigo Radio. Saludos a todos. Chao.